Muy bien. Ya que trabajamos sobre nuestras primeras texturas, ahora vamos a texturizar cada uno de estos diferentes modelos para poder ir trabajando con los distintos efectos. Ahora, si nosotros seleccionamos cada una de estas piezas, podemos mapearlas e ir trabajando con las diferentes formas de presentación de los mapas que se dan en cada uno de estos diseños. Si vamos a la opción de VEdit, podemos ver que nuestro envase de la lata está mapeado. Los mapas se dan a partir de la parte de abajo de la zona inferior, la superior, la muesca y también de trabajar lo que sería la etiqueta. Si vamos al termo, lo seleccionamos y le damos a la opción de Edit Mode, podemos ver también la parte interna, externa, la parte de arriba del termo y lo que vendría siendo la parte inferior, que es la base, la parte interna y externa. En la misma línea tenemos también lo que es la rosca o la zona de rosca del termo. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la taza. Si seleccionamos nosotros la taza, vemos que también está mapeado. Ya trabajamos nosotros los pasos que vimos con anterioridad para poder diseñar las mejores islas para cada uno de los objetos que modelamos. El plato también tiene sus cortes y estamos listos para poder aplicar texturas proceduales de imagen y a partir de los nodos lograr resultados bastante interesantes. Por ejemplo, seleccionando la lata, vamos a trabajar con el efecto de material procedual generando un detalle de aluminio en la zona de la parte superior de la lata. Vamos a seleccionar esta pieza presionando L. Vamos a seleccionar también la parte de abajo de la lata, seleccionando L y la muesca, ya que estas piezas tienen el mismo material. Le damos a la opción de P, selección y los separamos. Muy bien. Ahora, si vamos a la opción de sombreador, vamos a colocar el material correspondiente a este efecto. Vamos a utilizar esta forma de proyección que nos muestra mucho más detalle en el trabajo de nuestra taza. Pero primero coloquemos lo que es un escenario que nos permita ver de mejor manera cómo vamos trabajando nuestro diseño. Vamos a utilizar un plano para poder crear la base y utilizaremos la herramienta de edición para poder hacer que la línea de la parte de atrás de nuestro plano se extruya hacia arriba y crearemos lo que es un ciclorama. Seleccionamos la línea de la base de esta extrusión, nos iremos directamente a la opción de Bevel y crearemos un suavizado en este borde. Vamos al modo objeto y aquí podemos ver un ciclorama. Vamos a aplicar un pequeño suavizado para mejorar esta presentación de nuestro escenario. El siguiente paso es comenzar a trabajar la textura. Nos dirigimos a la zona de la parte superior de la lata, seleccionamos las piezas, vamos a entrar al modo edición, seleccionamos todas las piezas con A y nos dirigimos después al modo de sombras. Aquí es donde generaremos todos los sombreadores que necesitamos para crear dicho efecto. Utilizando el nodo principal y colocando el material base, vamos a trabajar con los siguientes valores de nodos. Si presionamos Shift A, vamos a poder cargar un nodo de inicio que nos permita modificar las texturas y poder trabajar lo que es la escala y algunos detalles de modificación. Utilizaremos el nodo de textura de coordenada. Con el nodo de inicio podemos cargar ahora lo que es un nodo de textura para poder crear el efecto de aluminio. Vamos a seleccionar
el nodo de Noise Texture. Y como es un nodo de vector, el nodo de inicio, vamos a pedir que nos permita utilizar la herramienta de vector para poder controlar valores como lo que vendría siendo la escala y algunos efectos de distorsión. Ahora crearemos unos nodos que nos permitan utilizar herramientas de conversión para poder crear los efectos y degradados. Vamos a seleccionar la opción de Color Ramp y creamos un nodo que nos permita generar estas texturas. Si nosotros conectamos la herramienta de factor al Color Ramp y al nodo de color, podemos empezar a ver las texturas que se explican sobre la superficie del modelo, que en este caso es la herramienta de Noise Texture. Aquí hay un punto que es importante mencionar. Si vemos, la textura se está aplicando tanto en la superficie de la etiqueta como en la base y en la parte superior de la tapa. Ahora, para que esto no pase, es importante que seleccionemos la etiqueta y como nosotros utilizamos un modelo que ya tenía aplicado un material, este se duplicó y por eso ese material es el que está de alguna manera duplicando las herramientas de nodos. Vamos a seleccionar el material y lo vamos a eliminar. De esta forma, evitamos que el material que estamos trabajando también afecte a la etiqueta. Seleccionamos la tapa, volvemos a ver los materiales que estamos utilizando y vamos a cambiar algunos valores que son importantes para poder lograr el efecto. Como sabemos, el aluminio tiene un detalle de rayadura. Estos valores los podemos ir cambiando. Utilizaremos primero la escala, cambiándola a 2 para hacerla un poco más difuso. En los detalles vamos a aumentar a 5 y en rugosidad subiremos el valor a 1. De esta forma la textura es un poco más pequeña y vemos más ruido sobre la superficie de la tapa. Ahora vamos a cambiar algunos valores que tenemos en la herramienta de Color Ramp. El color negro lo vamos a extender y vamos a cambiar su color a un gris mucho menos oscuro, mientras que el blanco lo extenderemos de la misma forma para crear un contraste entre ambos valores que sea mucho más marcado. Ahora vamos a duplicar este nodo. Para ello lo seleccionamos, Shift D, y creamos un nodo que tiene el mismo valor. Sin embargo, a este nodo le vamos a generar un color gris más oscuro. Esto con el objeto de crear un contraste. También el blanco cambiará a un tono gris medio. El siguiente paso es conectar este valor de factor con el que tenemos abajo y conectar el nodo de color con la rugosidad. Así combinamos lo que son algunos efectos de brillo y otros efectos opacos. Ahora crearemos un nodo que me permita generar un pequeño realce para poder tener una textura que sea mucho más realista. Vamos a presionar Shift A. Vamos a buscar un nodo de vector que me permita crear este efecto. El nodo Bump nos ayudará a crear el realce. Vamos a colocarlo en la parte de abajo y el siguiente paso es conectar la herramienta de factor a este nodo. Nos vamos a subir un poquito, seleccionamos el nodo de factor para poder controlar y nos vamos directamente al nodo de altura y donde está el nodo de normal lo conectaremos con el nodo de vector de normal. Con ello generamos un efecto de realce que es mucho más interesante. Ahora vamos a controlar algunos de estos valores. Vamos a reducir este valor a 0.100 para que sea muy ligero el cambio y en la distancia hacemos lo mismo. Por último, nos va a faltar un nodo que nos ayudará a crear un efecto mucho más fino en la textura.
Vamos a crear otro nodo de vector para poder controlar la escala de nuestra textura. Vamos a ir a la opción de vector y vamos a buscar el nodo de mapas para poder conectarlo directamente con la herramienta que nos ayudará a crear cambios en la textura. Ahora vamos a modificar el valor de este nodo. En la opción de escala en Y ponemos .15 y en Noise Texture revisemos que estén los valores que tenemos en pantalla. Con ello la textura se debe ver de esta forma, como si fuera un efecto de rayadura. El siguiente paso es ver que tengamos activado nuestro motor de render, que es el de Cycles, que trabajaremos con la GPU y utilizaremos de Noise con un máximo de 10 amplios para que renderee de forma rápida. Ahora la pregunta es por qué nuestra textura se ve de forma diferente cuando queremos nosotros un efecto metalizado y con el detalle de aluminio. Bueno, nos falta por crear lo que es el mundo. Tenemos ahorita un color que es base en gris. Para poder crear el mundo es importante que nosotros en la opción de Object seleccionemos la opción correspondiente a World y dentro de esta opción o dentro de este espacio cargaremos la imagen HDRI para poder crear una textura de nuestro fondo. Entonces voy a seleccionar una página como la de Polyheaven y vamos a buscar una textura correspondiente a estos efectos. Vamos a buscar mapas HDRI. Utilizaré esta imagen que nos muestra una imagen de estudio y la descargaremos. Descargando nuestra imagen, vamos a buscarla directamente con un nodo. Vamos a cargar el nodo correspondiente a Environment. Este nodo de Environment Texture nos va a permitir buscar el archivo que descargamos y lo podemos utilizar para poder ver nuestra textura. Vamos a seleccionarlo, sabemos que es una extensión .exr, le damos a la opción de abrir imagen, se carga este archivo y conectamos con el nodo de color. De esta forma podemos crear un escenario que nos ofrezca un tipo de iluminación y vamos a modificar algunos valores para lograr el efecto final. En donde dice en el nodo principal Metallic, vamos a aumentar el valor del brillo para el reflejo, que sea bastante, ya que este tipo de detalles de textura generalmente nos crean un efecto de reflejo bastante intenso. Podemos también en Color Ramp voltear los valores de estos tonos, ya sea intensificándolos o invertirlos, para poder lograr que las texturas trabajen de una forma diferente en su colocación. Muy bien. Vamos a renderear para ver el detalle que vamos teniendo en esta tapa. Como vemos en la lata tenemos ya la textura aplicada. Sin embargo, lo que son los bordes o la orilla, la dirección de la textura se ve muy rara. Vamos a corregir este detalle. Ya al trabajar nuestra textura, vemos que tiene un color metalizado que nos gusta para este efecto, pero necesitamos ir corrigiendo la dirección de la textura.
Para ello tenemos que regresar a la zona de mapas. Selecciono la parte de la botella, selecciono la parte de la tapa del envase, vamos a la opción de VEdit y vamos a hacer un par de cortes para que esto nos permita trabajar con una textura que tenga una mejor colocación. Voy a ir de nuevo a los niveles para reducirlos. Vamos a la opción de subdivisión para quitar el suavizado. Seleccionamos toda la circunferencia de la parte de adentro y vamos a realizar un corte. Vamos a pedir que el programa nos permita crear una costura. Ahora creamos un mapa diferente al que nosotros tenemos ahorita. Voy a crear un corte en la parte de atrás para que este mapa se aplane y la textura se vea mucho mejor en su posición horizontal. Vamos a seleccionar estas líneas para poder crear ese corte. Realizamos un corte y listo. Ahora sí, seleccionamos toda la pieza completa con L, U y le vamos a poner que nos permita hacer un desdoble de la pieza. Ahora veamos cuál es la que está viendo hacia arriba. Seleccionamos toda la pieza completa con L, rotamos y ajustemos la rotación a 90. Ahora vamos a corregir la forma que tiene nuestros polígonos. Seleccionamos solamente uno y repetimos la operación que anteriormente hicimos para poder hacer la corrección. Seleccionando dos vértices, escalar Y y 0. Repetimos la operación con los de abajo. Lo seleccionamos, escalar Y y 0. Por último, lo hacemos en el eje X. Escalamos en X y en 0. Con esto nos aseguramos que este polígono tenga una posición adecuada en su dimensión. Vamos a ahora seleccionarlo, clic derecho y que todos los demás polígonos se ajusten al diseño. Seleccionamos la pieza, presionamos P y separamos. De esta forma podré trabajar y manipular la textura por separado y corregir el detalle de la dirección. Para corregir la textura se deben cumplir dos requisitos. Por un lado, tener el mapa correspondiente a lo que es la boquilla. Después, directamente en sombreadores, modificar los valores correspondientes. Vamos a poner todos los valores que tenemos en 0 y trabajaremos sobre el eje en Z, que es el que trabajará en horizontal. De esta forma, tenemos una textura que nos va a generar el efecto de rayadura. Trabajaremos con el efecto hasta tener el valor deseado.
De la misma forma, se trabaja en la parte de abajo. Para generar el alisado en la parte superior, simplemente vamos a la opción de texturas, eliminamos la textura que tenemos aplicada y generamos una nueva en la cual simplemente aumentaremos el valor del metálico y reduciremos el efecto de rugosidad para tener un efecto muy parecido al que tenemos en el aluminio. Ahora trabajaremos con la etiqueta. Seleccionamos la etiqueta, vamos al mapa VEdit y hacemos el corte para ajustar este mapa dentro de la isla. Teniendo el mapa lo vamos a seleccionar, le damos a la opción de V, exportar capa y la vamos a guardar en la carpeta correspondiente. Le damos a la opción de exportar. Vamos a buscar la capa y esta capa la abriremos en el programa de Photoshop. Ahora trabajaremos sobre el diseño. Ya teniendo nuestro diseño, vamos a la opción de sombreador, creamos un nodo principal, vamos a crear un archivo que nos permita cargar la textura y dentro de este nodo vamos a buscar la imagen correspondiente al trabajo que estamos realizando. Vamos a buscar la textura, cargamos la imagen y conectamos directamente con el nodo base. De esta forma tenemos ya nuestra etiqueta aplicada sobre la lata. Vamos a aplicar un poco de brillo con el metálico y bajaremos el valor de rugosidad para tener un efecto metalizado y que sea mucho más interesante el diseño que aplicamos sobre la taza. De esta forma tenemos ya nuestro producto. Ahora vamos a juntar las distintas capas para que todas estén en la misma aplicación. Voy a quitar tantito la zona de plano para que podamos seleccionar todas las piezas. Presionamos Control J y tenemos ya nuestra lata para poder animar. Muy importante aumentar la geometría antes de hacer la unión para que no se tenga problemas con los nodos.